Como veníamos comentando en anteriores vídeos sobre el caso de Daniel Sancho, había nuevas informaciones en los medios de comunicación, cumpliendo 2 años ya en esa cárcel tailandesa. Va a cumplirse dentro de nada, evidentemente. Antes estuvo en una, ahora está en otra, en la prisión de Surat Thani, donde pasa todos sus días. Y decían ahora en medios de comunicación que tampoco estaba tan mal Daniel Sancho, cosa que empezó a colocar un montón de medios. Yo lo estoy viendo por TikTok y de hecho teníamos como... Bueno, estuve viendo que había comentarios de todo tipo de gente. Diciendo que estaba como quería ahí en Tailandia, que no era justo para la familia del difunto, que estaba como en un resort o algo así, una celda para él solo, etcétera. Ese tipo de informaciones que empezaron saliendo y que a la gente, bueno, decían, es que me parece una vergüenza, esto no es normal, etcétera. Y empezaron a comentar la noticia un poco de esa forma. Tenemos que ver también, porque en Jazz Verano hablaron de esto, estuvieron hablando con Joaquín Campos, a ver qué es lo que opina, pero dieron la noticia de que básicamente había un giro total en el caso de Daniel y que pronto podía llegar a quedar en libertad. Informaciones exclusivas que salían en estos medios e incluso en televisión, lo cual, bueno, me parece bastante llamativo como para comentar un poco por aquí todo esto, y ahora seguiremos opinando de todo el caso. Hablar de Daniel Sancho, porque podría quedar en libertad antes de Navidad. Así como lo oyen, el Tribunal de Apelaciones tailandés se prepara para pronunciarse sobre el recurso presentado por la defensa de Sancho. A punto de que se cumplan 2 años del crimen y posterior detención de Sancho, su caso podría dar un vuelco. Sobre él pesa una condena de cadena perpetua. Esa sentencia iba a ser de pena de muerte, pero finalmente se ha rebajado a cadena perpetua. Pero esta situación podría cambiar inminentemente. El abogado de Daniel Sancho cree que podría quedar libre antes de Navidad. El caso está en manos del Tribunal de Apelaciones después de que su defensa presentara un recurso con nuevas pruebas que alegan que el asesinato de Edwin Arrieta no fue premeditado, algo que tanto Daniel Sancho como su equipo jurídico siempre han mantenido. No es lo mismo la premeditación que la improvisación. ¿Que se utilizara a posteriori para el fin que se perseguía? Sí. Pero que se compraran esos elementos para que tuvieran un fin es muy distinto. En el caso de que el tribunal acepte el recurso, se plantearía el siguiente escenario: 2 vías. Bueno, hace muchísimo tiempo que no vemos a Karen Balfagón, o sea, que no la vemos en televisión hablar del caso y demás. Aunque bueno, creo que para ellos, no sé si para la otra parte también, como que fue mejor. O sea, fue mejor el quitar un poco de mediatismo del caso y la presión que tenían encima. La primera, una repetición del juicio y con ello una rebaja de la condena, de cadena perpetua a 4 años de prisión si se considerara el homicidio imprudente. O la segunda, la más optimista, anulación de la sentencia y puesta en libertad. Su defensa cree que la respuesta judicial podría darse en cuestión de meses, porque creen firmemente que no existen pruebas suficientes que demuestren la planificación de la muerte del médico colombiano y que el hijo de Rodolfo Sancho actuó en defensa propia. Ahora todas las esperanzas en ese documento de 480 páginas, porque si este prospera, Daniel Sancho podría estar en diciembre en España. Pues sí que es un vuelco. Saludamos a Joaquín Campos, que está en Tailandia. Joaquín, encantada de volver a saludarte. ¿Todo esto que estamos planteando puede ser así? Buenas noches desde Tailandia y buenas tardes a España. Bueno, a ver, yo considero que es bastante improbable que pueda ser así, no por ser negativo y por aguar la fiesta, sino porque primero Tailandia no es un país occidental y podríamos decir que las sentencias iniciales generalmente son las que después de la apelación y cuando van a un tribunal supremo son las mismas. Eso está ahí la hemeroteca para descubrirse, ¿no? Tailandia no, o sea, diríamos que otro juez no corrige al anterior, sobre todo cuando la sentencia inicial a Daniel Sancho fue revisada por numerosos jueces ante la pena tan alta cuando era un extranjero que podría haber conllevado la pena de muerte. O sea que tú ves, Joaquín, bastante improbable que se vuelva a repetir el juicio. Sí, a ver, bueno, que repetir el juicio es que no existe eso en Tailandia, yo no sé de dónde se ha sacado, y que la apelación pudiera favorecer a Daniel es harto improbable. Yo lo digo según cómo funciona Tailandia, no es un asunto personal. Y a mí lo que me llama la atención es que
pues esta noticia salga y sea tan rimbombante, cuando en Tailandia, según las fuentes que yo manejo, es que nadie se le pasa por la cabeza que alguien vaya a revocar lo que dijeron todos los jueces el 29 de agosto del año pasado. También... A ver, evidentemente tienen que hacer un poco de presión en medios de comunicación y demás, y el recurso, obviamente si lo están haciendo es por algo, o sea, lo están trabajando para algo. No es como, bueno, es que en Tailandia a mí me dicen esto. Ya, bueno, pero tendrán que intentar algo, ¿no? O sea, si están trabajando en un recurso, en una apuesta, etcétera, pues evidentemente por mucho que quieran o digan en Tailandia, luego ya se verá, sí, pero el trabajo tienen que hacerlo. Porque sería, Joaquín, poner un poco en tela de juicio, ellos mismos no van a poner en tela de juicio su propio sistema judicial tailandés, ¿no? Entiendo. Bueno, sí, y creo que la apelación, según he leído, pues la apelación por la parte de Daniel Sancho ha atacado de manera concreta y directa a la investigación policial, ¿no? Y bueno, todos sabemos que Tailandia no es el mayor ejemplo judicial, el mayor ejemplo de justicia, pero ellos consideran que tenían las pruebas suficientes para incriminar a Daniel Sancho, que ya en su día reconoció los hechos y los interpretó en aquel vídeo que se hizo tan famoso. O sea, él mismo reconoció lo que había ocurrido, ¿no? Es muy difícil que esto vuelva hacia atrás. Bueno, veremos a ver, ¿no? Ya sabemos cómo funcionan los milagros, ¿no? Pero yo lo cuento desde el punto de vista de alguien cuerdo que está aquí en el sudeste asiático, que reside aquí, que conoce un poco el sistema judicial. Joaquín, no te vayas porque vamos a recordar que hoy, 30 de julio, hace 2 años, Daniel Sancho ya volaba de camino a Tailandia. El día 31 desembarcaba en la isla de Koh Phangan. Esta es la cronología de acontecimientos. Bueno, es verdad que justo el caso Sancho como que empieza en estos días, o sea, cuando esté grabando esto y bueno, cuando se está emitiendo, creo que justo el día 31, jueves 31 de julio, estaba ahí embarcando Daniel Sancho para llegar, ¿no? a esa isla de Koh Phangan, donde 2 días después se sucede el crimen y unos días antes pues tenemos aquellas imágenes, ¿no? Con el tema de los combates estos de Muay Thai, ¿no? Que nosotros sacamos por aquí las imágenes la primera vez que salían en todos los medios, y ese fue como el primer contacto que hay de Sancho en Tailandia y en esa isla en concreto. Que desembocarían en el asesinato de Edwin Arrieta. Recorremos paso a paso todo lo que hizo Daniel Sancho para cometer el crimen. El 31 de julio de 2023, el hijo del actor llega en ferry a la isla de Koh Phangan. Lo primero que hace al bajar del barco es alquilar una moto, concretamente esta, la número 54. Con ella hemos podido verlo en varios lugares de la isla. Desde ahí, Daniel se va directo a un bungalow ubicado en este punto, donde pasa su primera noche. Es al día siguiente, el 1 de agosto. Oye, acordándonos un poco de toda la cronología, la verdad es que de la serie esta que hicieron de Sky Showtime no se volvió a hablar nada de la serie. O sea, yo no conozco absolutamente ni una persona que haya visto esa serie. O sea, ese, bueno, documental o docuserie, no conozco a nadie que lo haya visto. Cuando las cámaras de seguridad lo captan aquí, en un supermercado, donde compra bolsas de basura, un cuchillo de grandes dimensiones y varios productos de limpieza. Posteriormente se traslada hasta esta villa de lujo, el lugar en el que sucede todo. From first until third. Es en una tienda a pocos metros de este lugar donde Daniel esa misma noche alquila este kayak, por el que ofrece 1.000 euros y desde donde más tarde arroja parte de los restos de Edwin Arrieta al mar. La siguiente imagen de él es esta, el día 2 de agosto, instantes después de recoger a Edwin en el puerto. Ambos viajan por la isla en esta moto que, recordemos, Daniel alquila nada más llegar. Es la última imagen de Arrieta con vida. Juntos comen y pasan la tarde hasta que... De hecho hay una foto, ¿no? Que, bueno, qué rabia que se ponga aquí esto, o sea, que no se deje ver como parado la captura. Pero recuerdo que había como una foto también que se veía los pies del propio Daniel Sancho, desde la foto que hace la chica de las motos. Deciden volver al hotel, donde según la sentencia... Y bueno, también hablando de las motos así, recordando un poco del caso, que hace tiempo que no hablamos de él, Daniel Sancho como que le dice a la chica algo así como que quiere tener el tema de la moto 10 días y luego otros 20, ¿no? Estaba como en esa especie de contrato, ¿no? Que quería como reservarla como más días, no prolongar esa estancia. Entonces vemos como que Daniel Sancho tenía un gimnasio alquilado durante todo el mes, también tenía para todo el mes el tema de la moto, incluso quería prolongarlo. Entonces
es como que hay ciertas cosas que te dan a entender que Daniel Sancho no pensaría en premeditar el crimen de Edwin Arrieta el día en el que llega el propio Edwin, porque básicamente tenía ciertas cosas que hacer dentro de la isla y ciertos préstamos, tareas, el gimnasio, etcétera, que no te dan pie a pensar que haya premeditado un crimen y que se vaya a quedar en ese bungalow y que lo vaya a hacer de esa forma y no escapar de esa isla. Resulta cuanto menos extraño. Sancho asesina, descuartiza y guarda los restos en esta nevera. Smell not very good, like it was like. Oye, ¿y por qué sale pixelada la cara de la jefa del bungalow a día de hoy? Awful and lot of negativity in the apartment, like the vibe is not good. Después se deshace del cuerpo, limpia todo a conciencia y abandona el apartamento para ir a la fiesta de la luna llena. Es el día 4 de agosto cuando la policía tailandesa encuentra en este vertedero restos mortales del médico colombiano. Y al día siguiente, cercado por la policía, Daniel Sancho confiesa que ha acabado con la vida de Edwin Arrieta. Teresa Bueyes, tú Bueno, en teoría ya el día 3 había encontrado restos, ¿no? Así acordándonos un poco de la cronología, obviamente nosotros seguimos muchísimos casos y tenemos 1000 cronologías en la mente, ¿no? Pero bueno, el caso Sancho fue otro, ¿no? Sin mal no recuerdo, el día 5 firma lo de la detención, el día 4 se encuentran más restos y ya el día 3, si mal no recuerdo, ya se encuentran ese mismo día algunos restos en el vertedero. Esta época recibes una llamada, ¿no? Cuando estamos recordando esta cronología. Estaba yo en Tánger, recibo una llamada de su padre, de Rodolfo, sí. Muy preocupado. Por supuesto, yo siempre justifico a esos padres que son también, por supuesto, víctimas de esta situación, pero es verdad que yo ahí sí que le recomiendo un abogado especialista en Derecho Penal Internacional. Recordar que los abogados españoles no podemos actuar en Tailandia. Sí. Cuando están hablando de que los abogados españoles o los abogados de él serán abogados aquí que asesoren de alguna forma, porque allí realmente el que ha ejercido la defensa es un abogado de oficio tailandés que se durmió en el juicio. Entonces me cuesta mucho trabajo por los detalles que periodistas que han estado allí y que me han contado que incluso ni siquiera se admitieron pruebas como un informe criminológico que trataban de aportar desde aquí, como por parte de doña la que es criminóloga Carmen Belfagón, y a la cual solo me voy a hacer referencia en su condición de criminóloga, un informe en el que dice que las 20 o 200 bolsas que compró eran para hacerse chubasqueros, el famoso cuchillo para cortar cocos, y bueno, que al parecer llegó incluso a introducir la sospecha de que podía haber sido un doble. Entonces, claro, con estos argumentos ya me contará quién... Que podía haber sido un doble. No entiendo muy bien a qué se refiere o qué quiere decir con esto. Lo del doble, yo creo que básicamente lo que se dijo, o la frase más típica de Belfagón en los primeros días de la investigación, es que le parecía extraño que Daniel Sancho pudiera haberlo hecho solo y que teorizaba o hipotetizaba que podría haber tenido un cómplice. Y creo que ni siquiera estaba como portavoz de la familia ni nada. Se los va a creer, y además ni siquiera admitieron esas alegaciones. Que ahora pretendan invalidar esto, como si estuviéramos en España, diciendo que, bueno, que a él prácticamente le obligaron a una confesión por parte de la policía, porque si no hubiera estado... Bueno, es que tiene toda la pinta. O sea, es que todos los indicios dan pie a pensar en esto que está diciendo Teresa Bueyes, que dicen los abogados. O sea, es que hay ciertos documentos dentro de la investigación y del sumario que dan pie a pensar muy mal, muy mal. Y ese es el principal problema un poco del caso Sancho, que por mucho que querramos o digamos que es culpable, o que haya mucha gente que crea que debe estar todo el tiempo posible en la cárcel porque es una burrada lo que supuestamente dicen que hizo, pero evidentemente ese tipo de cosas chocan mucho, ¿no?, con la calidad de presunción de inocencia ante quitarte esa presunción, vamos a decir, por parte de las autoridades. Obligado o engañado no hubiera hecho esa confesión,
Señores, creo que esto, es mi opinión, puede servir en España, pero en Tailandia... ¿Y qué motivos, Teresa, puede tener la defensa de Daniel Sancho decir que puede dar un vuelco y que tiene una serie de espero y pruebas? deseo que mis compañeros abogados en España, pues oye, pues hayan supervisado todo fenomenal y ellos consideren que esto lo van a ganar. Yo estoy convencida, casi convencida, con este periodista Joaquín, que me consta que ha seguido muchísimo el caso y es un gran estudioso, que no existen antecedentes distintos en Tailandia. La pena capital hace 30 años que no se aplica a ningún extranjero, se sustituye por la cadena perpetua. Creo que no va a salir de allí. Había reconocido los hechos, si los hubiera reconocido ante un tribunal, podrían haberle extraditado a España y haber cumplido parte de la condena en España, pero el hecho de no haber reconocido los hechos, de haber mostrado tan frontal oposición, lo que va a generar es seguramente más ratificación de la condena. Lo que pasa es que yo creo que tampoco hay que caer en un patrioterismo, de decir, como es español, pues a ver si vuelve en Navidad, ¿no? Es decir, este señor ha sido condenado, un juicio en Tailandia donde se han cometido, sí es verdad que no es una justicia homologable, creo, a la de España, a la de la Unión Europea, pero ha sido juzgado, condenado y él mismo confesó los hechos. Por lo tanto, ahora desear todos que le pongan en libertad. Como si esto fuera fútbol, sí, ¿verdad? No, ha cometido teóricamente. A ver, de lo que dice por aquí Teresa Bueyes, la cosa es que Daniel Sancho le dieron la pena de muerte y supuestamente por haber colaborado, por haber confesado desde el inicio con la policía, pues ahí le dieron la condena a cadena perpetua, como que le rebajaron de una a otra por la colaboración inicial. Entonces, bueno, que diga que no colaboró cuando la sentencia dice todo lo contrario, pues no sé, llama la atención un poco, ¿no? Ha cometido un asesinato muy grave, descuartizamiento, ocultación del cadáver, etcétera, etcétera. Me parece tremendo, ¿no? Y parece como muy pronto, ¿no? Que además digan que pueda volver para Navidad. Claro, en 2 años. Todo comienza con una acalorada pelea. Bueno, aparte de la reconstrucción que están poniendo por aquí, nosotros creo que, no podemos por copyright. He visto muchísimos comentarios en los últimos vídeos, gente diciendo de que todos hablan sin tener certeza de qué hizo o qué no hizo, o si hizo nada o si hizo mucho o poco. Y también otras personas que se preguntaban el cómo pudo hacer todo eso en tan pocas horas, el desvivir, descuartizar a ese hombre tan corpulento, limpiar todo, poner todas las partes en bolsas de residuos, ir a una fiesta, ir a repartirlos, que parece como bastante complicado la reconstrucción y la cronología de hechos desde que mata y secciona y dispersa el cuerpo del señor Aidún Arrieta. Luego que si en el mismo día ya declara y firma esa declaración sin saber lo que se dice y sin abogado, que todo está más que extraño. Y un golpe mortal. Procede. Digamos que estas imágenes las conseguía este programa hace 2 años en exclusiva y son muy evidentes, ¿verdad, Ñaco? A ver, resulta muy complicado tras un vídeo así que a una persona la absuelvan. Y yo estoy completamente de acuerdo en lo que decía Benjamín. A veces en estos casos los tratamos como si fueran fútbol, ¿no? Como es español, vamos a animarle. ¿No? Si es español y es un asesino, que ahora mismo es lo que ha condenado la justicia tailandesa, sinceramente, pues no hay por qué desear una absolución. Yo que le deseo es que le traigan aquí a cumplir condena. Eso sí, porque las cárceles de allí son inhumanas. Ojalá, eso sí, por humanidad, sin duda. Creo que de eso se ha tratado siempre. De todas formas, es verdad que se hace sin garantías legales, porque aquí tendría derecho a la asistencia de un abogado y no a confesar en contra de sí mismo. Y ahí es verdad que la policía, y delante de la policía, confiesa un crimen que probablemente de haber estado asistido por un abogado no hubiera estado asesorado, ¿no? Yo quiero aclarar que yo no me llamo Rodolfo para contratarme como abogada, sino para preguntarme mi opinión. Es decir, ¿qué es lo que hiciste? Bueno, como tal, a mí me parece que Teresa Bueyes había dicho que sí, que Rodolfo Sancho le había preguntado a ella primero para ser su abogada. Como tal, ahora cuando estoy grabando esto está saliendo noticias de que la familia de Aidún Arrieta por parte de Ospina, que hizo como una rueda de prensa y tal, no sé si la vamos a ver en las próximas horas, pero básicamente piden impugnan lo que es esa pedida en el recurso de libertad de Daniel Sancho,
que sería imposible ya probar su inocencia. Bueno, esto lo veremos en las próximas horas porque, bueno, ahora estamos un poco centrados en esto, lo que están diciendo en televisión, pero ya se había dicho que por parte de la acusación iban a impugnar este recurso, pero Marcos García Montes dijo que el fiscal no lo había impugnado, o sea que por el momento sigue en pie. Un apunte muy rápido. Sí, nos vamos a ver si nos puedes responder. El coronel coronel de policía que le tomó declaración no graba esa declaración, donde supuestamente lo confiesa todo. Y el sistema legal y el reglamento de policía establece que tendría que haberla grabado y además ese coronel no prestó declaración en el juicio. Eso es parte de ese recurso. Como letrada, ¿tú crees que eso...? Pero es que en Tailandia el derecho es completamente diferente. Claro. Yo lo desconozco, las leyes penales allí, entonces te doy mi opinión de que aquí sería inválido el juicio, había que repetirlo, por falta de garantías. Pero allí es distinto. Entonces yo solo sé que su abogado allí de oficio se durmió. O sea, en mitad del juicio. ¿Sigue siendo el mismo en el recurso? No tengo ni idea. Tenían uno buenísimo, privado, pero le podemos preguntar a Joaquín Campos, que como está allí... Joaquín lo sabe todo. Joaquín, ¿es el mismo abogado el que tenía o tiene un abogado nuevo? Sí, pero antes quería decir que el abogado de oficio no solamente se durmió, que es algo muy grave, sino que en Tailandia se considera una falta de respeto que en un caso tan evidente y tan grave de un extranjero, además de padre famoso, se busque un abogado de oficio en vez de a un letrado serio y con experiencia. Eso ya empezó a chirriar desde el inicio. Ahora mismo Daniel Sancho, hasta que no sepamos la apelación, lo que va a ocurrir, solamente le está llevando este caso a alguien que no es abogada, que es esta famosa señora Alice Thassanathaporn. Pero lo que es abogado en Tailandia, públicamente, oficialmente, Daniel Sancho no tiene. Realmente no tiene por qué tenerlo porque no está defendiéndose en un juicio. Veremos a ver qué ocurre tras la apelación cuando haya que presentar si van a continuar escalando al Tribunal Supremo de Bangkok. Y una última pregunta, Joaquín. Te queríamos preguntar que cómo está viviendo ahora mismo Daniel Sancho allí en la cárcel de Suratani, porque se comenta que puede tener trato de favor. Vamos a ver. Yo esto lo voy a explicarme claramente. Yo he visto una noticia, unas declaraciones en la revista Vanitatis del Confidencial de Marcos García Montes, sí, donde se intenta explicar, está perfectamente bien, ¿no? Miren, y que está además en una celda él solo. Yo he preguntado a las personas que me pueden explicar esto y me han dicho, esto es muy fácil, Joaquín, para que un preso esté en una celda y más con la pena que él tiene, ¿no?, el castigo que tiene, extranjero además, tiene que ser por dos razones. O celda de aislamiento, que sería aún peor, por un problema que haya cometido, una pelea o lo que fuera, o porque tenga un problema de salud grave y contagioso. O sea, no existe en un caso como el de Daniel Sancho la posibilidad... Yo también esto ya lo dije cuando leímos esas informaciones por aquí hace un día o dos. Me pareció raro, o sea, no... Era como una celda solo, una cárcel así con más de 5.000 reclusos, no sé, un poco extraño, sinceramente. Entonces, no sé si es un poco invención de medios de comunicación y tal, o si realmente eso sí que fueron las palabras de García Montes, porque a partir de ahí vinieron como una oleada de críticas y de comentarios diciendo ¿cómo puede ser? Vive mejor que yo en esa prisión después de haber cometido esto. Sinceramente no creo que sea cierto. De que haya ese trato de favor. Primero, porque en una prisión con más de 6.500 reclusos, que a un extranjero le concedan ese favor generaría un problema de tensiones internas. Vamos a ver, Daniel Sancho no está por un asunto de drogas, lo siento, ni por una pelea. Está por un asunto muy grave que ha dañado a la isla más turística, junto con Phuket y el diamante del Producto Interior Bruto y de la imagen exterior de Tailandia, que es la isla de Koh Phangan. Joaquín Campos, pues muchísimas gracias por toda esta información. A ver, es cierto que incluso desde un inicio como que lo que es esa isla de Koh Phangan querían cerrar de toda duda de que alguien local hubiese cometido el crimen, de alguna manera, de Daniel Sancho, o sea, diciendo que solo un español podría haberlo hecho, ¿no? No hablaban de nada, o sea, de ningún tipo de sospecha,
ni de cómplices, ni de bandas, absolutamente nada. O sea, tenía que ser el español que había quedado con ese hombre que supuestamente eran pareja, y ahí se cerraba el caso. Desde el primer momento la policía tailandesa así lo cerró y no buscó ni ninguna evidencia más ni absolutamente nada. Entonces, bueno, esto es un poco lo que tenemos del caso, lo que se habló en televisión y nada, estaremos comentando más noticias del caso Daniel Sancho. Pero pese a que la justicia tailandesa está manteniendo que las evidencias para la condena del hijo de Rodolfo Sancho son muy robustas, muy contundentes, la defensa de Daniel parece que está tratando de encontrar una vía de escape, pero también diciendo que ha habido irregularidades muy grandes en la investigación por parte de la policía tailandesa y luego con otras cosas que se irán diciendo con el tiempo. Algunos medios de comunicación estiman que la vuelta de Daniel Sancho a España podría ser antes de lo establecido. Los letrados pueden llegar a creer que podrían acotar la fecha a 2 años vista. Es que los abogados de Sancho insisten desde un principio en las supuestas irregularidades en este proceso, como en los primeros interrogatorios, donde Daniel explicaba con todo lujo de detalles cómo habría preparado el crimen contra Edwin Arrieta. Según se pudo conocer, sería en enero de 2025 cuando el equipo de abogados contratados por Rodolfo enviarían ese recurso de apelación en el que intentarían defender que el crimen de Edwin fue accidental. Lo que pasa es que la vía diplomática tendría un papel bastante fundamental, por eso todos los focos estaban puestos en la princesa, pero también en el rey de Tailandia. La familia de Sancho está bastante esperanzada y creen firmemente en que el joven podría volver a cumplir su condena en España después de que la defensa envíe ese recurso de apelación, aunque también parece que hay un miedo bastante grande a que la pena se revoque e incluso pueda llegar a la pena capital. Hay que decir también que varios medios de comunicación el día de ayer hablaban de derechos humanos y del fin de año, obviamente, de Sancho, en una celda donde parece que las paredes cada día se cierran un poquito más. Sabemos que Sancho es ajeno al mundo exterior, donde el ruido sigue, donde en esa cárcel, donde se escucha muchísimo ruido desde fuera, pero que los abogados sabemos que preparan nuevos argumentos. Las familias lidian con un dolor tremendo, pero el reloj avanza. El presunto criminal está sentado en una celda estrecha y húmeda en Surat Thani, una de las prisiones más complicadas del mundo, y es que podría figurar en las páginas de una novela de terror, un caso que a muchos aún les sigue conmoviendo. Los días de Daniel son muy largos, las noches interminables. Está condenado a perpetua por el crimen del cirujano colombiano, al cual una vez conoció en Madrid. Y encontraron un nuevo hilo del que tirar actualmente. Los abogados dicen que encontraron ese hilo que sería el último recurso, los derechos humanos. Su defensa podría dar un giro desesperado en estos últimos momentos para este 2025. Sabemos que el plazo inicial para presentar ese recurso vencía el 29 de noviembre, pero en este caso el equipo de Gal pedía una prórroga, ahora otra y ahora una tercera, y el 29 de enero de 2025 era la nueva fecha. Dicen que el caso es complejo, que hay detalles que deben estudiarse como si cada uno de ellos fuera la clave para deshacer un nudo imposible. Esto ya lo vimos desde hace bastante tiempo, el cómo era este caso de complicado, y luego todas las imágenes de cámaras de seguridad que no daban a entender absolutamente nada, y muchas de ellas incluso los horarios estaban bastante marcados y con muchísimos errores por parte de los informes de la policía tailandesa, que daban a nosotros desde aquí, desde España, a cuestionar absolutamente todo. Es que la defensa incluso cuestiona todos este tipo de irregularidades, etcétera, de la Politai, pero también el cómo fallece Edwin Arrieta. Esto lo cuestionan por la manera en la que no son capaces de determinar cuál fue el mecanismo de la muerte. Un recurso que ahora mismo podría hablar de esto, del accidente, etcétera, como así previeron ese juicio, pero también un recurso que va a hablar de derechos fundamentales, de fallos graves que podrían cambiar el rumbo de todo el caso Daniel Sancho. El primer disparo de la defensa dicen que apunta al intérprete, al que tradujo para Sancho durante el juicio. Sinceramente lo vimos en televisión y no daba pie con bola. Según sus abogados, este hombre no estaba ni preparado para esta tarea. Lo vimos
hablar en las entrevistas, etcétera. Esto está clarísimo. Decían que las palabras que fluían como un río en una sala de tribunal fueron, dicen, arrastradas por la corriente, que nada era claro, que nada era seguro. Y es que este intérprete, el que tenía que ayudar a Daniel Sancho para que se supiese absolutamente todo lo que decía en su declaración, hubo cosas que no estuvieron nada claras. De hecho, hemos visto por su parte, a mí me suena también ciertas declaraciones de este señor en televisión, por ejemplo en 4, luego me parece que estuvo también en La Sexta, diciendo ciertas cosas como que Daniel Sancho había dicho en esa sala de tribunal, Daniel Sancho había confesado una cosa, por ejemplo, con el tema de su hermana y su familia, que si realmente Edu Arrieta amenazó con eso a Daniel Sancho y ahí hubo un quiebro. Luego está también lo del primer abogado tailandés de Daniel Sancho, Kun Anang. La defensa lo acusa de no luchar, de no alzar la voz por su cliente, de haber dejado que los hechos se precipitaran como esa tormenta sin tratar de detenerla. Y en un caso como este, sabemos que cada segundo cuenta y Kun Anang era uno de los abogados más famosos de Bangkok. Así que en este caso habría algo más. Esos ruidos que retumban las entrañas de la sentencia, la defensa asegura que lo que se discutió durante el juicio no coincide con lo escrito en el veredicto, y esto no es poca cosa, evidentemente. Es una sombra que se cierne sobre la transparencia de todo este proceso, una sentencia de más de 40 páginas y que los abogados desde España ven muy extraña. Sancho confesó que sí, pero su defensa dice que lo hizo porque alguien le susurró promesas al oído. Confiesa. Y es que Big Joke incluso decía el confiesa o mueres, palabras que retumbaban en los oídos de todos los españoles al ver este grandísimo caso. Y el tema de volverás pronto a España, que si eso es cierto, las palabras fueron afiladas más que un cuchillo, pero las autoridades tailandesas niegan todo, juran que el juicio se llevó a cabo conforme la ley y que ese documento pues no existe. Cosa que parece bastante extraño, porque los abogados españoles sí que lo tienen y así lo han sacudido en esa sentencia. La fiscalía construyó su caso como si estuviera cargando un arma letal, esa premeditación, esa palabra que fue el gatillo que disparó la cadena perpetua, pero la defensa quería desmontar el arma, decían que no fue un plan, que no hubo cálculo, que la muerte de Arrieta fue el resultado de una pelea, una chispa en una habitación que encendía un fuego incontrolable en Sancho, y para demostrarlo traerían nuevas pruebas, nuevos testimonios, quieren que el tribunal vea lo que ellos ven, un accidente, no un crimen, pero la fiscalía parece que no retrocede. Su versión es clara, Daniel Sancho planeó cada movimiento y la sangre a sus manos no se borra. En Surat Thani los días se desmoronan como castillos de arena, la cárcel está abarrotada, las enfermedades acechan, el aire pesa y Daniel está atrapado en un lugar que parece diseñado para aplastar a cualquier ser humano, cualquier espíritu. La posibilidad de un traslado a España en un faro de distancias parece que se ve, un faro que parpadea débil y muy lejano. Sabemos que hay tratados bilaterales, sí, pero los expertos dicen que podría pasar casi una década antes de que algo se concrete para el hijo de Rodolfo Sancho, mientras por otro lado la familia de Edu Arrieta lucha por su propia versión de la justicia. No quieren pena de muerte, pero esto es lo que habían dicho en un principio, pero ahora parece que cambian de tono. Solicitan que Sancho enfrente esa posibilidad. Un movimiento que algunos interpretan como una estrategia para garantizar la indemnización económica, pero que evidentemente podría llevar a Daniel Sancho a la pena capital. El sistema tailandés es bastante rápido, pero actualmente no tiene prisa. Después de todo, este tiempo parece que pesa menos en un lugar donde las sentencias suelen ser para siempre. Una vez que el recurso se presente, el tribunal regional va a revisar el caso y ese proceso podría tardar meses, incluso años, si el recurso es rechazado. Aún queda el Tribunal Supremo de Tailandia, que es ahora lo que hablan algunos medios. Pero llegar hasta allí es como cruzar un desierto sin agua. No hay garantías de absolutamente nada. Tampoco habría garantías de que al final del camino hubiese algo más que un silencio inquebrantable. En España el caso Sancho sabemos que es una hoguera que enciende debates, provoca titulares de todo tipo, para un lado y para otro. En Tailandia no lo es tanto, pero también hubo algunos.
Lo que pasa es que la narrativa de ambos lugares es muy distinta. La familia de Sancho optó por el silencio, por la discreción. La de Arrieta no tanto, hablaban y exigían, querían que el nombre de su familiar, el cirujano colombiano, no se perdiese en el ruido del caso, y el peso de la opinión pública pues no era menor. A veces inclinaba balanzas hacia un lado hacia otro, a veces endurecía corazones, y en este caso era un campo de batalla. El 29 de enero de 2025 parece que va a marcar el próximo capítulo de esta grandísima historia. La defensa de Sancho apuesta todo a este recurso. No es solo un documento legal, es un grito, es un golpe en la mesa, es el último intento de cambiar el rumbo de una vida que ahora parece estar inscrita para siempre en Tailandia. Pero el país asiático parece que no es un lugar que ceda fácilmente desde esa celda donde se encuentra Daniel Sancho, y es que su sistema judicial es severo y inflexible. La cadena perpetua no es solo una condena, es una declaración. Aquí no vengas a matar. Mientras tanto, Daniel Sancho espera en una celda donde el aire es muy pesado. Las paredes parecen cerrarse un poquito más cada día. En su mente seguramente hay muchísimas preguntas, algunas que quizás nos imaginamos. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Algunos se preguntan si piensa que es su final o cómo será su final. También es verdad que el otro día el Instagram de Daniel Sancho como que tenía bastante actividad, etcétera, y algunos medios, de hecho nosotros por aquí me parece que también hablamos un poco de eso, diciendo de que Daniel Sancho estaba conectando con el exterior a través de las redes sociales. No sabemos si esto es cierto, sabemos que tiene llamadas o videollamadas en prisión para hablar con sus familiares desde España y otros países, suponemos, pero en este caso esa estrategia, podemos decir quizás de lavado de imagen o de tener solo unas fotografías muy concretas en esa red social que era su Instagram, en el cual sabemos que quedan solo 4 y antes había pues algunas fotos con ciertos amigos suyos, quizás para no colocar las caras de estas personas o de su pareja, aunque sinceramente es cierto que aún quedaron algunas fotografías o algunos vídeos de su pareja, de Laura Menoyo, y esa actividad reciente en el perfil de Instagram, algunos medios empezaron a plantear como ciertas preguntas de si había ciertas regulaciones penitenciarias en Tailandia para poder usar las redes sociales o el móvil. Algunos dicen que sí, que se supone que los internos no tienen acceso directo a dispositivos móviles, pero que podría haber algún tipo de vacío en la normativa que podría generar debates sobre los límites de la privacidad y la influencia digital en este tipo de contextos tan delicados, ¿no? Como el de un condenado por crimen. Nos imaginamos la fascinación un poco del público por este tipo de casos y el cómo se refleja en la cultura mediática, en la percepción de los delitos, esta mezcla de morbo, ¿no? De curiosidad y el análisis moral que convierte a este tipo de casos en fenómenos virales y obviamente en un debate en el ámbito judicial y también moral que se convierte en una parte tremenda, una narrativa colectiva que hemos visto desde hace muchísimo tiempo, en donde muchos pues tienden a romantizar o incluso distorsionar los hechos para tener una opinión para un lado y para otro, como hemos dicho hace unos minutos atrás en este vídeo. Y os pregunto a vosotros también si creéis que realmente Daniel Sancho pudo haber tenido acceso a su teléfono móvil después de estar dentro de la prisión, donde lleva ya varios meses en Surat Thani, e incluso en la otra prisión, donde estaba antes, en Koh Samui, justo muy cercano a esas islas del sudeste asiático, obviamente donde se cometieron los hechos, que fue en Koh Phangan, y luego donde se celebró ese juicio, que fue la isla de Koh Samui, que es un poquito más grande, y ahí es donde él estuvo más de un año en esa cárcel tailandesa, la cual no era tan jodida, vamos a decirlo claramente, como la de Surat Thani, pero sí que hemos visto algunos vídeos que eran bastante tremendos. Aún así os pregunto a vosotros si creéis que Daniel Sancho tuvo acceso a su teléfono móvil. Sabemos que él habló con algunos amigos para confesarle ciertas cosas. De hecho, hay algunas de ellas que no han salido a la luz por el momento, o no han salido esos mensajes porque sus amigos han sido muy discretos, esto sí que hay que decirlo. Algunos de ellos sí que han filtrado cosas o han hablado con abogados, etcétera, pero ha habido otros que no han dicho todo lo que saben o todo lo que Daniel Sancho les habría colocado en esos primeros instantes cuando les confiesa lo que acaba de hacer. El lo he tenido que hacer.
El problema es que Sancho parece bastante sincero desde el primer momento. O sea, él siempre dijo lo mismo, hasta a sus amigos. Hay mensajes donde esto se podría llegar a acreditar. Lo que no sé es si realmente esto fue llevado hacia la justicia tailandesa o no. Así que podría ser una prueba clave también si hubiese algún tipo de mensajes a sus amigos en justo esas horas o el momento en el cual acaba con la vida de esta persona. Si eso es lo que le confiesa en ese instante y luego realmente la policía tailandesa es la que modifica la versión o la confesión de Daniel que le hace en los primeros momentos de su detención, sería algo bastante importante también para este recurso de apelación. Desde hace un tiempo hay muchas personas que han comentado lo que les parece el caso Daniel Sancho. Hoy vamos a comentar una de ellas, una persona que parece que ha seguido el caso desde hace un tiempo. Esto es un poco también lo que opina de esta relación que tendría Daniel Sancho y Edwin Arrieta y las claves de lo que pudo pasar desde un primer momento. Todo empezó cuando Edwin Arrieta contactó a Daniel Sancho ofreciéndole una oportunidad de inversión en un negocio de restauración. Algo que sabemos que era muy atractivo para Daniel Sancho, que tenía aspiraciones como chef y que incluso tenía varios diplomas sobre esto. Edwin le aseguró que tenía inversores poderosos en Colombia y esto creó una dinámica donde Daniel Sancho empezó a depender más de él tanto por el dinero como por las promesas de un futuro exitoso. Con el tiempo esta relación se volvió desigual, con Edwin tomando más control y quizás ejerciendo presión, tanto económica como emocionalmente. Edwin había mencionado que vivía un amor imposible con Daniel, lo que significa que sus expectativas no eran correspondidas. Este desajuste emocional acababa generando una relación tóxica, marcada por la manipulación, la dependencia económica y la presión emocional. Edwin no solo controlaba la situación por su obsesión, sino también por el impacto económico que sus promesas de inversión podrían tener en la dinámica. Esto podría ser la relación tormentosa aquella que mencionaba Marcos García Montes, el abogado de Daniel Sancho, en el capítulo número 3 de HBO Max. Aunque obviamente seguimos sin saber por qué decidieron verse en Tailandia. Lo que no está nada claro, además de por qué quedaron en Tailandia, son muchas otras cosas. La policía dice que Daniel y Edwin tenían una relación sentimental y sexual, pero existen versiones contradictorias y parece que nadie aclara qué tipo de relación tenían. Todo el mundo, desde las dos familias hasta la defensa, la fiscalía, evitan entrar en el contexto de la relación entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta, y esto es muy llamativo. Así de llamativo también lo es que Rodolfo no quiera decir ni una sola palabra sobre ello. En el documental así lo expresa. La historia del dinero. Bueno, Edwin dicen que vio grandes sumas de dinero para, entre otros, invertir en restaurantes en España. Parece que los abogados de Daniel Sancho o el entorno de Daniel no ha encontrado ese dinero por el momento, cosa que parece bastante extraña. Nos preguntamos todos, ¿dónde está el dinero? Pero parece que no se ha dado ninguna explicación del origen o del destino final de ese dinero. Algunas fuentes de Joaquín Campos hablan de 1,3 millones de euros, otros hablan de 400.000, de 200.000. Los mensajes entre la hermana y las amigas que proporcionó Ospina al juez en Tailandia, se hablaba de cantidades superiores a los 200.000 euros y, por supuesto, ahora Campos, obviamente, está sacando aquí nombres de políticos que eran amigos de Edwin Arrieta, como Fabio Amin o Zulema Jatín, algunas otras amigas que aparecieron hablando, que eran poderosos, entre comillas, en Colombia, o de buena familia, y tampoco los socios del Boogie, que parecen claves también en este tema para despejar todas las dudas existentes que habría entre los supuestos negocios que quería montar Edwin Arrieta en España con Daniel Sancho y que eran socios. Nos acordamos de aquella foto, una story en la que Edwin salía con los socios o sus socios en España diciendo que faltaba Daniel Sancho. Casualmente en algún momento aparecía Juan Gonzalo Ospina, que pertenece a una de las dinastías políticas más influyentes de Colombia para defender a la familia Arrieta. Edwin quizás quería mudarse a España, esto es lo que dicen el entorno de Edwin,
No solo por temas personales, sino también para poder mover dinero entre Colombia y España, a lo mejor, según las fuentes de Joaquín Campos, ya fuera suyo o viendo este tipo de conexiones. Esto, junto a la presión que le metía a Daniel Sancho para formalizar esa pareja de hecho, hacía pensar que podía ver en Daniel una oportunidad para conseguir la residencia en España. Lo que le vendría bien tanto para establecerse como, si fuese el caso, para mover dinero sin levantar ni alguna sospecha. Daniel pudo sentirse manipulado en ese ámbito. A la policía se le acumulaban muchas irregularidades, lo sabemos en el caso, son bastante claras. Manipularon pruebas como el cuchillo con ADN que aparece en otra habitación. Alteraron documentos de las declaraciones de Daniel Sancho. El coronel Paisán ha admitido que en la primera declaración no confesó el asesinato premeditado, aunque el relato mediático diga que Daniel cambió de versión después de los interrogatorios. También le prometieron que lo enviarían rápido a España si cooperaba. Y es que, sinceramente, hay demasiadas irregularidades de la policía tailandesa, encabezada por el segundo, el señor Big Joke, que si atendemos a todas sus exclusivas o a todas sus entrevistas, es evidente que hay cosas muy raras y que obviamente ahora el coronel Paisán no quiere meterse en ese tipo de embolado en el que se había metido Big Joke y que parece que la policía tailandesa fue corriendo a buscar un cuchillo después de aquella rueda de prensa del señor Big Joke. Según Rodolfo, hay una clara contradicción entre lo ocurrido en el juicio y la sentencia. Mientras que la percepción en el juicio parecía más favorable a la defensa, la sentencia es de cadena perpetua, conmutada, porque en este caso era la pena de muerte, basándose únicamente en la investigación policial sin tener en cuenta las pruebas o argumentos de la defensa ni las conclusiones de los forenses. Y así estamos a día de hoy con el caso Daniel Sancho. Muchos temas que no sabemos, muchos presuntos o supuestamente, y así vamos a estar seguramente mucho tiempo más. Ahora es evidente que hay muchos artículos, las fuentes de Joaquín Campos, que hablan de ciertas personas que querían invertir con Edwin Arrieta en un restaurante en España. Obviamente aquí nos preguntamos qué pensaba o qué cosas le dijeron a Arrieta para todo esto, si llega a ser verdad de alguna manera, si querían a lo mejor aprovechar la fama de los Sancho y ellos sabían que era esta familia, si a lo mejor Edwin les había engañado. Evidentemente hay muchas posibilidades aquí, si esto fuera cierto, lo que se está diciendo en estos medios de comunicación. Lo de mover dinero fuera de Colombia, que es algo que se suele hacer, aunque sinceramente me parece que toda esta trama y todo esto que se está generando a raíz de Joaquín Campos y las fuentes que él dice que le acreditan, que hay ciertas operaciones turbias en este tipo de perfiles y que hay un trasfondo de movimientos de dineros no muy claros y que Edwin supuestamente estaba involucrado en todo esto y que por la contra Daniel Sancho estaba también involucrado de cierta manera, pues me parece sinceramente que muy poco se va a saber de esto y que Joaquín Campos debería tener bastante cuidado si realmente él cree en esto y cree que sería cierto. Pero bueno, esta es alguna de las opiniones de algunas personas que comentan, por supuesto, en nuestro chat de Telegram, en nuestros canales de YouTube, así que como siempre aquí abajo os dejo las redes sociales y por supuesto el Telegram, que a veces pues comentamos cosas interesantes, podemos llegar a decir.
Chao.